Vamos a continuar con nuestro estudio en 1 de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11. 1 de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11. Dice la bendita y santa palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es sirviendo con nuestros dones. Sirviendo con nuestros dones. Y en primera instancia quisiera que hablemos, primer encabezado, el amor como engranaje para el servicio de los dones, en el versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Recuerde que estamos estudiando la carta que fue dirigida a los expatriados a 5 provincias de Galacia, de Asia, Capadocia, Bitinia. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos, hermanos que estaban sufriendo a causa de una persecución debido a la fe. Y estos hermanos en algunos momentos también eran despojados de sus posesiones y les tocaba salir y buscar refugio donde otros hermanos. Estos hermanos estaban padeciendo por la causa de Cristo y del testimonio. A estos hermanos es que el apóstol Pedro les escribe esta carta. Y después de hablarles acerca del sufrimiento de los cristianos, es decir, del sufrimiento que ellos como cristianos estaban padeciendo y debían padecer por la causa de Cristo, les habla también del padecimiento de Cristo, mostrándoles como ese ejemplo de que Cristo padeció y padeció con un propósito, y el propósito fue salvarles. El sufrimiento de Cristo no fue vano, sino que el sufrimiento de Cristo tenía un propósito y era necesario, y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Era necesario para poder librarnos de la condenación, librar y liberar al hombre del pecado, de la esclavitud en la cual se encontraba. Pero asimismo los sufrimientos y los padecimientos de los cristianos son necesarios para purificarnos, para perfeccionar nuestra fe y para hacernos cada vez más conforme al carácter de Cristo. A estos hermanos entonces el apóstol les va a hablar ahora acerca de cómo deben de conducirse como iglesia, como cristianos. Y en primera instancia les habla del amor. Y quisiera hacer una analogía. Quisiera colocarles en esta analogía a un motor, un sistema que mueve un engranaje. Bueno, un motor
no es solo un bloque metálico, ¿no? Un motor está compuesto por un sistema de refrigeración, un sistema hidráulico, un sistema de inyección, tiene una distribución mecánica, tiene un arranque, tiene un embrague, tiene una caja de cambio, tiene transmisión y tiene otras cosas más. Bueno, de la misma manera, el amor es como el engranaje que une cada una de las piezas y las sincroniza de tal manera que puedan cumplir su función. Para que los dones puedan funcionar dentro de la iglesia, se requiere del amor. De hecho, el amor es el distintivo número 1 del cristiano. Y allí en primera de Juan lo vimos, donde Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la iglesia todos debemos amarnos como hermanos. Sin embargo, dentro de ese engranaje van a haber fricciones, es decir, ofensas. Los hermanos, en algún momento, el uno va a ofender al otro, van a haber desavenencias o desacuerdos, es decir, muchas fricciones y roces, pero somos llamados a perdonar y con humildad acercarnos a nuestro hermano y reconocer aquella falta y perdonarlo. Pedro en este texto cita a Proverbios capítulo 10, versículo 2. En la parte B del texto que estamos considerando, le dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Pedro está citando a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y a su vez, Santiago también lo cita en el capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De manera que el amor que cubre multitudes de pecados es el amor que es humilde, el amor que perdona la falta, pero también ese amor que con humildad corrige al hermano. No se trata simplemente de soportar, sino que también ese amor es aquel que se acerca al hermano y le hace ver su falta. Hemos escuchado el sermón de esta mañana, en donde vimos cómo Natán se acercó a David para reprenderlo, para hacerle ver su pecado, y de esta manera David pudo reconocer su pecado y pudo arrepentirse. De esa manera funciona el amor. Muchas veces se ve en los hogares y más hoy en día, en donde muchos padres no corrigen a sus hijos porque supuestamente los aman, es decir, no los castigan porque los aman. Pero no se dan cuenta que le están haciendo un daño al no castigarlo, al no disciplinarlo. Bueno, de la misma manera, amados hermanos, si nosotros amamos a nuestro hermano realmente, no solamente vamos a tolerar aquella falta, sino que al mismo tiempo, con humildad, vamos a corregir al hermano, hacerle ver su pecado a fin de que él se arrepienta. Y este es el amor que cubre multitudes de pecado, cuando le hace ver el error, cuando le hace ver el pecado al hermano y este se arrepiente y viene a Cristo en arrepentimiento y fe,
y de esta manera Dios le perdona su pecado. Este texto nos habla o está en sintonía de lo que Jesús también dijo allá en Mateo capítulo 6, hablando de la oración. Que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. El amor nos lleva a nosotros a perdonar a nuestro hermano que ha pecado contra nosotros. Pero también el hermano que ha pecado está obligado a perdonar. Y de esta manera Dios también le perdona. El amor cubrirá multitudes de pecados. Porque cuando en la iglesia nos amamos los unos a los otros, nos soportamos. Tenemos paciencia con el hermano. Le ayudamos. Bueno, en la iglesia no somos como los llaneros solitarios. Sálvese quien pueda. No. La iglesia es un cuerpo en donde todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros y nos servimos los unos de los otros, y en donde la salvación de uno debe de ser, cada hermano debe procurar ayudar a la salvación de su hermano, no que dependa, porque la salvación es dada por gracia a cada persona, y solo Cristo murió en el madero de la cruz y nos da la salvación. Solo Cristo. Pero amados hermanos, si nosotros en amor nos ayudamos y nos animamos y nos fortalecemos, entonces vamos a poder crecer y con mayor facilidad vamos a andar en nuestra vida cristiana. Yo no sé cuántos observan cómo funcionan los equipos de atletismo, de ciclismo, perdón. Los ciclistas no son como individualistas, no, ellos trabajan en equipo y ellos ya saben cuál es el que tiene que apuntar a ganar la carrera, y los demás entonces le van a ayudar a ese para que gane la carrera, y en ocasiones es otro el que va adelante rompiendo el viento para que este vaya más descansado ahí detrás. Pero cuando le toca el turno de tomar ahora sí la delantera, él pueda estar descansado y pueda lograr ganar esa carrera. Pero en última instancia gana el equipo. Gana el equipo. Nosotros como cristianos somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y por eso debemos amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Estamos también nosotros llamados a amarnos, porque cuando un hermano reconoce su pecado, no solamente le hemos ayudado a ese hermano, sino que al mismo tiempo hemos cubierto multitudes de pecados, y toda la iglesia como tal es edificada y es restaurada en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Para nosotros poder ejercer los dones que Dios nos ha dado, necesitamos entonces del amor. Porque cada uno en particular Dios le ha dado un don, pero no para él, sino para el servicio de los demás, para que los demás puedan servirse, es decir, puedan ser edificados, puedan ser nutridos, puedan crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Y uno de los ejemplos que coloca aquí Pedro para ejemplificar el tema del amor
es la hospitalidad, uno de los deberes del amor. En aquel tiempo los viajeros dependían en gran medida de la generosidad de las personas que estaban por esa localidad en donde iba pasando el viajero. Y en ocasiones el invierno les impedía avanzar y tenían que buscar refugio. También había hermanos que eran despojados y debían buscar refugio en la casa de otros hermanos. Y por eso Pedro les insta a estos hermanos a que sean hospitalarios, es decir, para que abran las puertas de su casa y puedan ayudar a estos hermanos que están padeciendo, que están sufriendo, que no tienen un abrigo, que no tienen un techo, y lo hagan sin murmuración. Porque muchas veces podemos ayudar al hermano, pero empezamos a murmurar. Pero el hermano, ¿por qué no trabaja? Pero el hermano, ¿por qué es tan acomodado? ¿Y qué le pasa? Y está descuidando a la familia, y esto, y lo otro. De esa manera no estamos agradando a Dios. Estamos perdiendo la bendición de ayudar al hermano realmente. Por eso Pedro le dice a esos hermanos que no solamente sean hospitalarios, sino que además lo hagan sin murmuración, es decir, con amor, sirviendo a estos hermanos que lo necesitan. Hoy en día las visitas son mucho más programadas que en el tiempo de antes. Muchas veces cuando alguien va a venir a nuestra casa, nos avisa un mes antes, 2 meses, 3 meses, voy a visitarte. Y ya la persona se prepara. Pero amados hermanos, cualquiera que sea el caso, nosotros debemos ser hospitalarios. Y no se trata simplemente si alguien viene de muy lejos. Debemos mirar qué hermano necesita, ayudarle, proveerle, si es caso, está necesitado con el vestido, el abrigo, ayudarle a ese hermano. En estos días hay hermanos que están necesitados por causa de las inundaciones. Nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y estos hermanos qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarle? Tenemos una iglesia por aquí, cerquita, en San Juan. ¿Cómo podríamos colocarnos en contacto con el pastor, con el diácono, y de alguna manera hacerle llegar un vestido? No se trata de que sea nuevo, pero sí mirar si realmente esos hermanos han perdido sus ropas, sus abrigos, y ayudarles. Esto es lo que Pedro nos aconseja a nosotros como cristianos: ser hospitalario, brindarle abrigo a aquellas personas que lo necesitan, y de esta manera estamos también manifestando el amor a estos hermanos. Porque no se trata simplemente de decir te amo al hermano, sino manifestarlo con nuestros hechos, con nuestras acciones, realmente brindándole el abrigo cuando el hermano está necesitado, brindándole el abrigo a aquel que sufre, a aquel que necesita. Y de esta manera estamos amando a nuestros hermanos y estamos también glorificando a Dios a través de aquello que Dios ya nos ha dado. En segunda instancia, los dones deben ser puestos al servicio de los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el don que yo he recibido? Y aquí ese don
no es lo mismo que esos talentos innatos con los que nace una persona, porque algunas personas nacen con talentos innatos, pueden cantar, son oradores, tienen gran habilidad para el arte, y bueno, eso es bueno y se puede colocar al servicio de la iglesia, pero aquí los dones, y esa palabra en griego es carisma, esos dones son dados por Dios a través del Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De manera particular, Dios a cada cristiano le ha dado un don o varios dones, conforme a la multiforme gracia de Dios. Es decir, el Espíritu Santo a cada uno de manera particular le da conforme Él quiere. Pedro da por sentado que cada creyente ha recibido al menos un don. Estos dones no son lo mismo que los talentos. Estos dones son facultades que son dadas por Dios por medio del Espíritu Santo, dados por gracia a cada cristiano para el servicio de los demás. Cada hermano necesita del don del otro hermano. Romanos capítulo 12, del 3 en adelante. Este texto nos explica un poco más acerca de estos dones. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo usa la analogía del cuerpo con sus diferentes miembros. Un cuerpo tiene varios miembros o tiene muchos miembros: la mano, la oreja, el ojo, la boca, y cada uno de los miembros son necesarios y fundamentales para que el cuerpo funcione. De la misma manera, dentro de la iglesia, Dios, a través del Espíritu Santo, ha repartido los dones, y a cada persona en particular se le ha dado un don para que ministre a los demás. Es decir, si es en la enseñanza, en enseñar. Si es el de servir, en servir. Y así cada creyente debe poner a funcionar esos dones que Dios le ha dado para la edificación de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así también en Efesios capítulo 4 se nos habla de los ministerios que han sido dados por Dios para
la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada don es necesario y fundamental y esencial para el funcionamiento sano de la iglesia. Si alguno habla, en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que tiene el don de la predicación o de enseñar debe usarlo con diligencia, escudriñando cada día las Escrituras para poder enseñar a los demás. Así como Esdras había preparado su corazón en inquirir la ley de Dios y luego entonces pudo enseñar al pueblo. De la misma manera, el que enseña, el que predica, debe estar siempre dispuesto a escudriñar, a estudiar la palabra para poder enseñar a los demás. Pero también el que sirve, y en este caso, no solamente los diáconos, porque se dice que los diáconos son los servidores y ellos son los oficiales, ¿sí?, de la iglesia, y están llamados a servir con sus dones, a visitar a los hermanos, a mirar cuando tienen necesidad, a visitar al enfermo, a la viuda, al huérfano. Quizás en iglesias grandes, quizás hacer ministerios de orfanato y todas estas cosas. Ministrar y dirigir los recursos de la iglesia. Pero nosotros todos, como iglesia, somos diáconos, somos servidores. Y estamos llamados a servir los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a aconsejarnos los unos a los otros, visitarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Aquellos que tienen el don de aconsejar, las damas mayores, las ancianas, que aconsejen a las más jóvenes y que les enseñen a amar a sus maridos. Asimismo, los ancianos, instruir a los jóvenes para que sean conducidos en la piedad. Y toda la iglesia debe poner a funcionar sus dones. Aquí en la iglesia tenemos un ministerio de canto. Bueno, los que cantan deben también prepararse para el canto y deben hacerlo para el Señor, estudiando también las letras de las canciones, de tal manera que sean sanas, sean letras conforme a la doctrina, conforme a la palabra de Dios. Y así estamos sirviendo y estamos glorificando a Dios. Ahora, hermanos, no debemos envanecernos con los dones que Dios nos ha dado, sino que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, estos dones no son de nosotros. Y aquí Pedro usa una palabra, esa palabra ministro es mayordomo o mayordomía, en donde nosotros estamos llamados a ministrar o a servir, pero ese don que tenemos o con el que estamos sirviendo no es algo propio, sino que es algo que nos ha sido entregado para que nosotros ministremos. Es decir, somos nosotros como los administradores o los mayordomos de esos dones que Dios nos ha dado. Es decir, en una empresa, en una finca, hay un mayordomo y él no es el dueño, pero el dueño de la finca, de la ganadería, vamos a poner el ejemplo, le ha puesto al cuidado de ese ganado y de las personas que pastorean el ganado. Él es el mayordomo.
él debe de rendirle cuenta al dueño de esa finca. Bueno, de la misma manera, Dios nos ha dado dones para que sirvamos, y estos dones tienen un propósito específico, y es que podamos servir a los demás, y a través de estos dones la iglesia pueda ser edificada, la iglesia pueda crecer y pueda ser fortalecida. Pero estos dones que Dios nos ha dado no pueden estar enterrados. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? En donde a uno le da 5, a otro le da 3, a otro le da 1. Y entonces los que habían recibido varios talentos fueron y negociaron. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Enterró el talento y no quiso hacer nada con ese talento, sino guardarlo allí para nuevamente entregárselo al dueño. Dios nos ha dado dones, no para que los enterremos, sino para que los usemos y los pongamos al servicio de los demás, para que sirvamos a nuestro hermano a través o con esos dones que Dios ha colocado en nuestras manos. Los que aconsejan en la consejería, en la visitación a los hermanos, todos debemos ministrar. Hay hermanos que quizás no pueden asistir por motivos de enfermedad. Hoy tenemos a un hermano, el hermano John Soto, el cual no está aquí con nosotros por causa de enfermedad, está hospitalizado. Y qué bueno que algunos de nosotros podamos ir y visitarle. Ya está en la casa. Visitarle y acompañarlo, orar por él, para que Dios esté fortaleciendo su vida. Y hoy es el día del Señor. Hoy es un día en el cual nosotros como cristianos estamos llamados a usarlo para el servicio y para visitar y ayudar y todo lo que tenga que ver con asuntos de misericordia. El día del Señor. Tal vez otros días de la semana estamos ocupados, estamos trabajando, laborando, pero hoy es un día para visitar a nuestros hermanos. Hoy es un día para orar con nuestros hermanos, sirviendo con esos dones que Dios nos ha dado. Debemos preguntarnos en esta mañana entonces, ¿cuál es el don que Dios ha puesto en mí? Y la segunda pregunta es, ¿lo estoy usando? Ahora, si la respuesta es no sé cuál es ese don, entonces debemos orarle a Dios para que nos guíe y nos dé el entendimiento para entender cuál es ese don que Dios ha puesto en ti. Porque somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos a los otros. Todos no podemos hacer las mismas funciones. Todos no cubrimos las mismas necesidades. Hoy, mientras yo estoy aquí enseñando, hay hermanas allí que están enseñándole a los niños. El pastor Lemuel está allá en Ciborodó enseñándole a otro grupo de hermanos. Hay otros hermanos que están coordinando la parte de la multimedia para que esta enseñanza también sea grabada y otras personas la puedan escuchar y puedan ser edificados.
Todos como iglesia estamos llamados a servir y a glorificar a Dios por medio de nuestro don. Y cada cosa que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y esta es la doxología con la que Pedro termina estas palabras. Y todo sea para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado con todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces nos envanecemos. Porque yo soy el que canto, o el que predico, o el que lidero tal grupo, tal ministerio. Entonces ya, pero no. Pablo le escribe a los hermanos: nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y en Filipenses, Pablo le dice a los hermanos también: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2. Si Dios me ha dado un don, debo ejercerlo con amor y con humildad. Con humildad. Estos dones deben ser ejercidos y ejercitados en la iglesia con amor, sirviendo con amor. Cuando vamos a corregir al hermano, con amor, haciéndole ver su pecado, pero al mismo tiempo mostrándole la gracia y la misericordia de Dios. Dios quiere que todos nosotros podamos avanzar y podamos cada día ser fortalecidos y podamos cada día conformarlo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso también ha dado dones, para que cada uno de nosotros pueda ser perfeccionado por medio del don del otro hermano. Por medio de ese don que Dios le da al hermano, entonces yo también puedo ser perfeccionado y edificado. Y cada don es esencial y fundamental dentro de la iglesia. Así como no podemos estar sin mano porque no podríamos agarrar, de la misma manera, si no hay quien sirva, si no hay quien enseñe, si no hay quien cante, si no hay quien enseñe a los niños, ¿cómo podríamos crecer? Si no hay quien decore, si no hay quien arregle la iglesia, ¿cómo podríamos servir? No podríamos estar aquí. Por eso necesitamos los unos a los otros. Y cada labor es importante. Es importante. Y cada hermano también debe sentirse gozoso con esa labor que está desarrollando. No debe de verse como el menos. No, esto casi no. Quizás es el hermano que solamente ora por los predicadores, por los pastores, pero no lo ven haciendo más nada. Esa hermanita que está por allá anciana, que ya casi no tiene fuerzas, y solamente ora. Yo no soy tan importante porque yo apenas oro. No, es importante y es necesario esa labor que ella está haciendo para que así la iglesia pueda ser fortalecida y cada día la iglesia pueda crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada labor, cada don, cada función dentro de la iglesia es necesario. Y por eso el consejo de Pedro es: cada uno con el don que ha recibido ministre a los demás, sirva a los demás, administre o administremos esos dones como buenos mayordomos que somos de la gracia y de la misericordia de Dios.
aquellos que aún están empezando la vida cristiana. Una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer como cristianos es predicarle el Evangelio a nuestros amigos. La mujer samaritana no necesitó tiempo, años, no. Ella fue inmediatamente, le avisó a sus amigos y vecinos y le dijo, vengan y vean. No necesitamos tiempo y años para hablar el Evangelio. Por eso debemos hablar, dice aquí Pedro, si alguno hable, y este hablar es predicar, o sea, exponer el Evangelio, hablar la buena nueva de salvación. Si alguno hable conforme a la palabra. Prediquemos el Evangelio, anunciemos las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Hagámoslo conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Dios. Gracias porque nos permites reunirnos como iglesia para adorarte en este día santo. Oh Dios, reconocemos que cada uno en particular tenemos dones que tú nos has dado y debemos de ponerlos en acción, pero a veces por nuestra negligencia estamos allí estancados. Permite que cada día podamos estar inquietos y podamos preguntarnos de qué manera puedo servir en la iglesia, de qué manera puedo ayudar al crecimiento espiritual de mi hermano. Ayúdanos cada día a crecer en la gracia que es en Cristo Jesús y que nuestras vidas puedan ser edificadas con los dones que tú has puesto en cada uno de mis hermanos. Que podamos crecer en amor, en humildad, en fe, en sabiduría, en ciencia, en gracia, para que así cada día podamos glorificarte a ti y que los demás también puedan ver esas buenas obras y puedan glorificarte a ti, puedan venir a la fe. Permite que tu iglesia y esta iglesia local nos amemos los unos a los otros. Que cuando fallemos, reconozcamos nuestra falta. Cuando seamos ofendidos, podamos perdonar a nuestro hermano. Ayúdanos cada día a crecer en amor, a crecer en fe, a vivir como cristianos, en unidad. Ayúdanos a ser uno en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.